Hoy vamos a analizar brevemente las cátedras que en los templos se da por un maestro falso y vamos a explicar dónde está la impostura. En primer lugar, nos hacen una invitación en donde dice: te invito a leer una palabra muy diferente a lo que has escuchado. Son cátedras de un templo escritas en PDF y le vamos a dar clic en el enlace y lo primero que vemos son símbolos como palomas y el símbolo de Israel. Entonces, claramente tiene tendencias a continuar con costumbres y tradiciones inútiles para el espíritu. Cuando vemos estos triángulos y estos símbolos, obviamente no tiene la elevación espiritual necesaria como nos está pidiendo Cristo en nuestro tiempo. Entonces, esta obra espiritual que nos presentan nos da una explicación que habla de los mismos temas con roques rojas, pero le da una connotación materialista porque quiere darle continuación a la tradición de los templos y la tradición de las cátedras dadas por Cristo, por Elías, por María. Aquí dice Jehová. Entonces explica que Dios se sigue comunicando por sus conductos, cuando claramente dijo que en 1950 ya no pasaría esto. ¿Por qué? Porque se aspira a una elevación aún mayor, que es la de alcanzar la comunicación perfecta con Dios de espíritu a espíritu sin necesidad de intermediarios ni representantes. No son necesarias todas estas tendencias. Ya no se debe de tener estas costumbres y tradiciones inútiles. Aquí ya vamos a analizar una cátedra brevemente que dice la palabra de Jesús por medio del entendimiento humano. De cierto y en verdad os digo, discípulos amados, todo aquel que en verdad quiera servirme como portavoz, por el cual pueda venir a comunicarme, tendrá que sufrir el desprecio de los suyos como de su hermana humanidad. Bueno, aquí dice que este Cristo, este falso Cristo, este falso maestro, dice que todo aquel que en verdad quiera servirle como portavoz. Entonces este maestro, este Cristo falso que están en los templos, te quieren llevar a la idolatría, a idolatrar a un Cristo, a un Jehová, una María, a un Elías, perpetuamente, para siempre, en un templo, encerrando tu culto en cuatro paredes, llevándote al fanatismo, a la idolatría, a las supersticiones, a los vicios, a los errores, y además son brujos y hechiceros, porque por sus prácticas se ve qué es lo que la educación espiritual que tienen. Entonces, si su falso maestro los está guiando a todo eso, pues es obvio que tengan resultados materialistas y estén llenos de errores en sus cultos, en sus prácticas. Entonces, aquí tenemos claramente la tendencia que tienen estos lugares de perpetuar una palabra que terminó en 1950, pero que la vuelven tradición, la vuelven una religión, para recibir a cambio dádivas, recompensas. Si no es un pago de una moneda por los servicios que dan, es la vanidad de hacerse pasar por Dios, hacerse pasar por dioses. Entonces, ese es un error. Y el otro, aquí dice en otra cátedra: si muchas veces te dejo que sigas tus costumbres y tradiciones, Israel amado, ha sido porque has estado saturado en ellas. Pero en este instante que tu espíritu nuevamente se acerca a mí, ha prometido estar siempre conmigo para poder aprovechar el tiempo que ha perdido en este mundo. Bueno, aquí dice que este Cristo sí está permitiendo las costumbres y tradiciones inútiles a Israel espiritual. Perpetuamente lo va a perdonar. Perpetuamente van a seguir comunicándose. Sí, maestro, te voy a hacer caso algún día.
y el maestro, este falso maestro dice, sí, yo te voy a seguir comunicándome contigo perpetuamente hasta que cumplas. ¿Cuándo van a cumplir? Nunca. Nunca van a cumplir. Ese es el engaño. Es igual que la Iglesia Católica Romana, que dice que va a venir Cristo y va a venir Cristo y algún día va a venir Cristo, y para ellos nunca va a venir Cristo porque es su forma de engañar, de manipular, de llevar a la humanidad a ocultar, vender y alterar la verdad que dejó Cristo, tras ritos, ceremonias, cultos externos, liturgias. Entonces es el mismo error. Quieren hacer lo mismo. Es un mismo engaño. Nada más que en vez de cáliz, de un pan y vino, aquí es un medium o un vidente envanecido al que tienes que darle un culto. Pero es la misma táctica, el mismo engaño. Por eso no son los mismos maestros, no son los mismos dioses los que se manifiestan en estos lugares. Aquí solamente hay turbación y oscuridad porque está llevando a la ignorancia a la humanidad, al pueblo de Israel está llevándolo. Y todavía se ofenden porque nosotros decimos la verdad, pero nosotros tenemos que escudriñar y tenemos que discernir la verdad de la falsedad, de la mentira. Y a continuación vamos a leer algunos párrafos de las cátedras originales que están en el Tercer Testamento, el libro de la vida verdadera. Y dice: Cátedra 173. Pueblo espiritualista, debéis dejar vuestras tradiciones y ritos, vuestro fanatismo e idolatría. He venido a liberaros de la idolatría, del fanatismo, del materialismo, borrando con mis enseñanzas las tradiciones y los ritos, porque a mi doctrina le habéis añadido algo de vuestras pasadas costumbres. Habéis introducido en ella las tradiciones y los ritos arraigados en vuestro corazón, y que fueron herencia de vuestros antepasados. Cátedra 314. La verdadera fe se fortalece en las grandes pruebas. La prohibición de invocar al Padre y a su mundo espiritual a través del entendimiento humano después de 1950. Pronto finalizará mi comunicación a través del entendimiento humano, y después de 1950 no volveréis a escucharme a través de esta manifestación. No buscaréis a los que fueron portavoces o facultades para invocarme o invocar a mi mundo espiritual en esta forma de comunicación, ni en la mayor prueba intentéis profanar mi voluntad. Aquí claramente dice que tampoco el mundo espiritual de luz está comunicando por estos conductos que están en templos, recintos, casas de oración, o sea, donde sea que se diga que por sus conductos se está manifestando la comunicación por conducto del entendimiento humano, que es una comunicación imperfecta que terminó en 1950, para dar paso a una más elevada, que es a través de la inspiración y de los dones, atributos, potencias y facultades espirituales, que no caemos en el espiritismo. Sin embargo, es una forma de comunicación más elevada que el espiritismo. El espiritismo es más posesión que comunicación. Y vamos a leer algunos pasajes del álbum de la vida, el álbum de la sabiduría, del libro de la vida verdadera. Dice: Encontraréis a muchos menesterosos del espíritu, enfermos y esclavos, a los cuales vosotros tendréis que sanar y libertar rompiendo sus cadenas, dándoles con dulzura mi enseñanza, porque llegará el día en que vosotros no escucharéis más mi palabra por estos conductos humanos, y entonces quedaréis como maestros para que podáis preparar a las generaciones venideras. Aquí también hay que recordar que podemos sanar al enfermo dándole lo que es la voluntad de Dios, siendo nosotros las herramientas y llevándolos a la salud con la práctica de las lecciones espirituales que están escritas en los libros. De esa forma es posible alcanzar la salud y no solamente darle ilusiones al pueblo, como en las religiones que todas dicen que hay milagros y curación y todas tienen buenas intenciones, pero en realidad les falta verdad. Por eso es importante el estudio, el análisis, la explicación, la meditación y la práctica, sobre todo, de la doctrina espiritualista, que es la continuación de la doctrina cristiana. La doctrina cristiana pierde toda su esencia, pierde todo su sentido si no se practica. Continuamos leyendo. Se acerca el tiempo en que cesará esta palabra a través de estos conductos.
Entonces habrá quedado en el corazón de mis discípulos y estará grabada en los libros para ser dada a conocer a la humanidad. Como una semilla se multiplica y se extiende así mi doctrina, se extenderá sobre la humanidad para rescatarla. No solo serán salvos los que me escuchan, sino también los que no alcanzaron a escuchar mi palabra por estos conductos. Preparaos, porque sois los discípulos que seguís la huella del Maestro, que, una vez más, va ascendiendo al Calvario. Estas últimas cátedras son semejantes a los últimos momentos de la vida de Jesús, porque al finalizar 1950, mi divino verbo cesará de hablaros por esos conductos. Hoy venís presurosos porque no queréis perder una sola de mis lecciones. Las guardáis en vuestro corazón, porque anheláis ser testigos de mis últimas palabras a la humanidad. Estoy preparando a los espíritus que han de seguir inspirando al pueblo después de la partida de mi manifestación por esos conductos. Ellos velarán por las enseñanzas fundamentales de mi obra, y vosotros los oiréis y respetaréis. No os dejaré sin heredad cuando mi palabra cese de oírse por esos conductos, porque quiero conservaros para que testifiquéis ante las nuevas generaciones la verdad de mis lecciones de amor y para que seáis consejeros de vuestros hermanos. Bienaventurados seáis los que vais buscando mi enseñanza. Bienaventurados los que sabéis encontrar en mi palabra el caudal de vida eterna. Mas ¿quiénes son los que están fortaleciendo con mis lecciones para que puedan quedar como emisarios entre la humanidad cuando haya cesado mi palabra por estos conductos? Sois vosotros, los que estáis purificándoos de antiguas manchas por faltar a mi ley, los que apuráis el cáliz de amargura, los que venís de gran tribulación y estáis limpiando a vuestro espíritu en las aguas cristalinas de mis enseñanzas. Tendréis que beber cálices amargos, oh discípulos muy amados. La lucha comenzará después de la partida de mi palabra por estos conductos, cuando haya dejado de ser vuestro consejero a través del entendimiento humano, y solo encontréis mi palabra en los escritos que os dejaré. Mi palabra os ha explicado todo, lo que antes fuera un misterio para vosotros, para que nada ignoréis y sepáis enfrentaros serena y valerosamente a las pruebas. No dejéis que la tristeza invada vuestro corazón. No dejéis que la flaqueza os sorprenda cuando ya no escuchéis mi palabra por esos conductos. No os volváis atrás, id siempre adelante. Buscad en el fondo de mi obra el aliciente que os lleve paso a paso hasta la meta. De cierto os digo que si en este tiempo escucháis en la tierra mi palabra por conducto de un entendimiento humano, en otros mundos también se escucha, aunque por otros conductos, por otros medios. Mas aquellas maravillas las sabréis hasta que penetréis en la vida espiritual. ¿No crees que mi palabra a través del portavoz humano tenga que ser escuchada en todas las naciones? No, discípulos. Se acerca el instante de hacer callar mi comunicación por esos conductos, mas quedará de testigo un pueblo a través de cuyas obras y palabras me oirá la humanidad. Este testimonio y esta explicación que deis de mi doctrina será la preparación que los hombres reciban para iniciar la comunicación de espíritu a espíritu. Yo no cambio mi obra jamás. Mi justicia es inexorable, y mis discípulos deben vivir en armonía con su Padre, en obediencia para Él, y en completa conformidad. Por eso el Maestro os asegura que ahora, dentro del tiempo de mi comunicación, a pesar de la gran impreparación e imperfección que puedo descubrir en los conductos por los cuales me comunico, yo los perdono, y por ellos me manifiesto, y derramo mi caridad entre las multitudes. Si estos conductos o portavoces por quienes me comunico hablasen por sí mismos, no serían capaces de enseñaros el camino de la verdad. Mas si sus bocas vierten palabras de luz, es porque yo me comunico por su entendimiento, y yo os he dicho que soy el camino. Llevad esta palabra como consuelo y confiad en ella, los que me habéis oído poco, porque de cierto os digo, en vuestro camino vais a encontrar a los que ni siquiera una vez me oyeron por estos conductos en este tercer tiempo, y entre ellos vas a mirar cómo surgen los grandes apóstoles del espiritualismo, los grandes profetas intuitivos, los grandes inspirados. Vais a contemplar los dones del Espíritu de verdad manifiestos entre la humanidad, desarrollándose por intuición. Vais a contemplar a los hombres comunicándose de espíritu a espíritu y entonces diréis, dichosos de nosotros que al menos un poco pudimos oír al Maestro, porque estos hermanos nunca lo escucharon a través del entendimiento humano. El eco de la revelación de mi nueva venida entre los hombres habrá llegado por varios conductos a los pueblos que llamáis extranjeros, mas para que sea el establecimiento de esta obra en todo el orbe, de cierto os dice el Padre, este lapso de 50 años será de gran lucha para Israel. Pero cuán grande tendrá que ser su preparación para que sean creídos por las multitudes. Hoy contempláis a estos portavoces hablándoos en éxtasis, y por grande que sea su incredulidad de algunos, pensáis que es posible mi manifestación por esos conductos. Mas cuando la humanidad contempla a mis discípulos en su estado normal, hablando de revelaciones divinas, dudarán de ellos. Mi palabra no la he retenido a ninguno. Yo siempre he estado presto sobre este pueblo y a través de todos estos conductos he derramado esencia, verdad y vida. Mas no todos se han sabido preparar. No en todos he descubierto espiritualidad.
Los que más han alcanzado ha sido por su preparación, por su elevación y consagración en mi obra, y el día final ha llegado a que a todos anuncie, porque no hay uno que ignore que en esta fecha el Padre ha de levantar su palabra por siempre, en la forma en que la habéis tenido. Cuando este mensaje haya concluido, dejaré de hablar por estos conductos, para manifestarme después en una forma sutil a los espíritus, pero mi palabra de este tiempo grabada en el corazón de quienes la escucharon y escrita en un nuevo libro, será llevada a los pueblos y naciones del mundo, como semilla de paz, como la luz de la verdadera ciencia, como bálsamo sobre el mal que aqueja al cuerpo y al espíritu de la humanidad. No solo los que me escuchan a través del entendimiento de estos portavoces serán sabios, no. Yo estoy preparándolo todo para que mi palabra, aun después de dejar de manifestarse por estos conductos, llegue a todos los lugares de la tierra, pues mi mensaje es para todos los pueblos que forman la humanidad. Por conductos humildes he venido a hablar a los humildes, porque si los señores de la tierra hubiesen transmitido este mensaje a la humanidad, de cierto os digo que os hubieras quedado sin el conocimiento de vuestros dones y sin cargos que cumplir. No habríais comido en este banquete y tendríais que haberos conformado con mirar el festín desde lejos. En cambio, por medio de estos entendimientos vírgenes de teorías, de ciencias y preocupaciones religiosas, he hecho un llamado a toda la humanidad, sin distinguir a nadie por su clase, su nacionalidad, su religión o su idioma. Estos conductos de los cuales me he servido para que llegue a vosotros mi palabra, en verdad que no son perfectos, mas han sido escogidos por mí, para llevar a cabo mis designios y cumplir así mi promesa de volver entre vosotros. Por esos conductos me he venido a comunicar para que mi palabra se escuche aún por los considerados como ministros de Dios en la tierra, para que todo aquel que en alguna forma infrinja mis leyes se exima de seguirlas profanando y se levante enseñando a los hombres el camino verdadero que conduce a mí. Yo purifico estos conductos antes de comunicarme por ellos, para que solamente os den a conocer la verdad. Mi mañana los varones os hiciesen poniendo en duda esta palabra, porque ella fue vertida también por labios de mujeres, no temáis. Les diréis que no vine a escoger a discípulos por sexos ni por clases, y que por mi comunicación bastó una mente despejada y unos labios dóciles para expresar a través de ellos mi inspiración. ¿Os parece a veces demasiado pobre el medio que he elegido para comunicarme? No es la primera ocasión en que, como padre, hago uso de la mente humana para que escuchéis mi palabra, mis mandatos y revelaciones. Este es un medio del cual me he valido en todos los tiempos para hablar al hombre, y debéis notar que siempre ha venido la divina palabra por conductos humildes, sencillos y en apariencia rudos. Pensad en Abraham, Isaac, Jacob, pensad en mis profetas de todos los tiempos por quienes me he comunicado con el hombre. Elías se manifestó espiritualmente por los cerebros de los cuales después yo me serví, y por esos conductos recibiste la explicación de las revelaciones pasadas. Por el entendimiento de los primeros fueron preparados los que habrían de seguirle en la senda, los que más tarde se multiplicaron, dejando escuchar mi voz en muchas comarcas. A estos los he llamado portavoces. Esta lección, que he repetido tanto, quiero que la grabéis en vuestro espíritu, porque pronto mi palabra por estos conductos cesará en 1950. Ya no será escuchada. No quiero que después de este tiempo se alejen de mí los que han recibido mi enseñanza.